Jomeini fue una personalidad imponente que osó enfrentarse al Shah de Irán, a Jimmy Carter y a Saddam Hussein. No obstante, Jomeini sigue siendo un enigma, puesto que jamás reveló dato alguno sobre sí. Y con el tiempo, por supuesto, la leyenda arraigó. En efecto, los detalles sobre los primeros 60 años de la vida de Jomeini están envueltos en un halo mítico. La verdad, como las mujeres de su revolución islámica, está cubierta por el velo del misterio. Quizás sea este el legado oportuno del clérigo místico que se convirtió en un rey sabio. En los albores del siglo XX nació Ruhollah al-Musavi, en el seno de una estirpe de rancio abolengo. Su familia vivía en una casa de adobe al borde del desierto iraní, en una polvorienta aldea llamada Homein. Su árbol genealógico se remontaba al profeta Mahoma. Y tanto su padre como su abuelo eran estudiosos del Corán, lo que se conoce como mulás. El joven Jomeini parecía condenado a una vida solitaria. Cuando contaba 6 años, su madre y su tía murieron de cólera. Repentinamente, Jomeini se había quedado huérfano. El más joven de los 6 hermanos fue educado por sus parientes en un ambiente de devoción islámica. Fue un niño precoz. Se dice que a los 7 años ya había leído el Corán. Quizá debido a su orfandad, la vida de Jomeini gravitaba en torno a sus maestros espirituales. En su adolescencia, atraído por un destacado teólogo, se marchó a la ciudad santa de Qum. Allí se prepararía para convertirse a su vez en maestro. A los estudiantes se les asignaba un pequeño cuarto en alguno de los patios de este gran complejo de madrasas y seminarios. Las enseñanzas se impartían siguiendo el esquema medieval, que consiste básicamente en el estudio de los textos. Pienso que la formación fue crucial para Jomeini. Pero como era de esperar, Ruhollah hacía algo más que estudiar. A la edad de 27 años se dirigió a un próspero ayatolá para pedirle la mano de su hija. La joven de 15 años, Hadilla, sirvió el té a su pretendiente. Pero, según la costumbre, iba completamente cubierta por un velo. El chador. Y a ella le gustó lo que veía. Aquella noche tuvo un sueño. Todos los profetas estaban reunidos y hablaban del gran adalid religioso en el que se convertiría el joven Ruhollah de Jomein. Se lo contó a sus padres y ellos pensaron que el sueño había sido una inspiración divina, por lo que dieron su consentimiento para celebrar la boda. Por lo visto, Hadilla eligió bien. La mayoría de los testimonios indican que Jomeini era el marido ideal. Según sus familiares, el ayatolá Jomeini era un hombre muy moderno. Se levantaba por las noches cuando sus hijos eran pequeños y se turnaba con su mujer para darles el biberón. Jamás pedía a su esposa que hiciese algo por él, ni siquiera que le llevara un vaso de agua o le ordenase los calcetines. Si bien la vida de Jomeini era apacible, el clima político no. En 1923, un tosco militar llamado Reza Khan llegó al poder. El nuevo dirigente se comprometió a la creación de un Estado occidental y secular, debilitando el poder de la élite religiosa, entre otras medidas. El Shah Reza estaba dispuesto a acabar con el clero. Nos consta que en un momento dado irrumpió en un seminario de Qum y azotó personalmente a un mulá. Jomeini, como hombre, se dio cuenta del alcance de este agravio y fue consciente de la mano dura del Shah. Jomeini se sintió ofendido por los actos del Shah, puesto que la religión era tanto su acervo como su carrera. De hecho, el Shah estaba atacando la misma esencia de Jomeini. Y cuando Reza prohibió a las mujeres usar el chador en público, también se enemistó con la esposa de Jomeini, Hadilla. Durante la época en que la prohibición del chador se aplicó más rigurosamente, se encerró en casa durante más de un año. Y Hadilla no salía a la calle a pesar de que la casa no disponía de baño, lo cual era muy habitual en Irán en aquellos tiempos, y tenían que acudir a los baños públicos, y ella tuvo que prescindir.
En los años 30, Jomeini, como su mentor, empezó a dar clases en un seminario de Qum. Se hizo famoso por introducir la política en las aulas y por aconsejar a sus discípulos que mantuvieran los principios morales frente a la opresión. Siempre decía que la guerra santa más importante que podía librar un musulmán no era un combate terrenal, sino una lucha interior, el autodominio. Creo que los jóvenes seminaristas se entusiasmaban con esas cosas. Por mucha simpatía que Jomeini despertase entre su alumnado, con su familia era por contra sumamente estricto. En los años 30, Jomeini tenía 8 hijos. Su hija Sara afirmaba que imponía a sus hijos la misma austeridad que se exigía a sí mismo. Entonces tenía 2 hijos varones. Y Sara recuerda que una de las escasas discusiones que sostuvieron sus padres se debió a que la madre había comprado un balón a Ahmed y él no concebía que su hijo pudiera perder el tiempo de una manera tan frívola, jugando a la pelota. Pero en aquellos tiempos tan inestables, incluso Jomeini se vio involucrado en materias menos espirituales. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial los aliados derrocaron al Shah de Irán y entronizaron a su hijo Mohammad Reza Khan, Jomeini escribió un libro como protesta. Este libro contiene los primeros indicios de la forma de gobierno ideal para Jomeini. En su obra no se opone a la institución de la monarquía. No obstante, sostiene que el monarca debe ser elegido por el orden clerical y este soberano reinará conforme a la ley islámica. Muchos iraníes compartían la ideología antioccidental de Jomeini. En 1953, el movimiento nacionalista se extendió de tal forma que el Shah huyó de Irán. Pero pocos días después, un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos lo restauró en el poder. Para Jomeini, este golpe de mano era una prueba más de la arrogancia occidental. Mas Jomeini se abstuvo de declarar sus ideas en público por respeto a su superior religioso y maestro. Tuvo un periodo de relativa inactividad, puesto que los principales líderes religiosos, que eran sus superiores, no intervenían en la política. Preferían apartarse de la línea de fuego, y él no siguió su ejemplo. No hizo caso de sus consejos. Pero en 1961 murió su mentor, y de repente Jomeini se vio libre para expresarse. Después de toda una vida en la oscuridad, el clérigo de Qum se encontraba listo para la revolución. Estaba a punto de nacer un líder legendario.